Estamos de vuelta, usted está viendo y escuchando XCBA Noticias, escucha a través del 91.7 la frecuencia modulada. En XCBA siempre nos hemos ocupado y caracterizado por llevarle a la gente la información del momento, pero también las curaciones más efectivas, precisamente para tener una vida más armónica. Y esta mañana nos da mucho gusto saludar a dos expertos en el tema de la equinoterapia. Una es Tania Netcher, ella es terapeuta en aprendizaje asistido con equinos, y el médico veterinario Ricardo Samaniego, y desde luego debo de agradecer la presencia de ellos, pero también de la licenciada Elvia León de Priego, o León Villa, como también la conocemos, y es grato tenerles esta mañana aquí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Tania, la equinoterapia, ¿qué es la equinoterapia? Bueno, voy a platicar un poquito primero sobre una diferencia entre lo que es la equinoterapia tradicional y la psicoterapia o aprendizaje asistido con equinos. En la primera, en la equinoterapia, los pacientes se suben a caballo porque los movimientos del caballo, que son los diferentes aires del caballo, el paso, el trote y el galope, son los que apoyan al paciente para poder ayudarlo a despertar ciertas áreas físicamente y fisiológicamente que no puede él por sí solo mover o despertar. Y en lo que es el aprendizaje asistido con equinos, trabajamos con una manada en semilibertad y los pacientes no los subimos a caballo. Es decir, que ellos están en presencia de los caballos, porque los caballos lo que van a hacer es mostrarle lo que él necesita ver en un momento, espacio y tiempo dado. Los caballos no solamente transportan, sino también curan. Ricardo Samaniego. Híjole, yo creo que nos quedamos cortos con esas dos aseveraciones. Yo creo que el mundo es mundo gracias al caballo. A lomos de caballo se ha diseminado nuestro lenguaje. Todo lo que se mueve ha sido gracias a las patas del caballo. Hasta el día de hoy seguimos considerando al caballo como un aspecto de crecimiento industrial. Una capacidad de una máquina, su potencia se mide precisamente en caballos de fuerza. El caballo ha sido un compañero, pero también ha sido la parte importante espiritual y fisiológicamente emocional en el humano, y claro que nos llegan a curar a través de todo ese desarrollo de lo que estamos hablando. Tania Netcher, ¿cómo llegaron ustedes a dedicarse a esta disciplina? ¿Cómo descubrieron esta vocación y esta magia de interactuar con los caballos? En mi caso ha sido una experiencia personal. Yo he tenido la suerte de montar a caballo desde niña, pero yo creo que la vida nos va guiando hacia ciertos momentos importantes de la vida, y cuando cumplí 40 años o un poquito menos, inicié con una depresión fuerte, y los que me sacaron adelante fueron los caballos. ¿Cómo? Tuve un accidente con un caballo. De pasar a ser jinete, lo que hicieron los caballos fue bajarme del lomo del caballo para decirme que podían enseñarme y mostrarme más cosas si no estuviera arriba, pero más bien abajo. Muchas personas comentan que ese tipo de sesiones son como un espejo, un reflejo de lo que tenemos adentro, y yo creo que eso fue lo que los caballos me enseñaron cuando me dijeron: Tania, es tiempo de hacer una pausa en tu vida. Y como no podía montar y tenía los caballos, empecé a estar con ellos desde una manera diferente, desde abajo, observándolos, y al observarlos me di cuenta que ellos tenían muchísimo más que decirme. Ricardo, vivimos un mundo muy convulso, muy activo, hay muchas tensiones, presiones por diversas razones. ¿Cómo ha evolucionado esta disciplina en estos años de avance, de ciencia, de tecnología? ¿Cómo se ha adaptado la equinoterapia a las actividades cotidianas?
Yo creo que al ser parte de nosotros mismos, como les decía, el caballo nos ha acompañado en este crecimiento de la humanidad, en esta evolución. Yo creo que la primera barrera que empezamos a quitar fue verlo como un compañero deportivo, como una bestia de carga, y verlo como una oportunidad de desahogarnos emocionalmente, quizás sin decirles nada, solamente entender que están ahí para escucharnos y que nos permiten decirle de todo. Entonces esa barrera la empezamos a quitar porque venimos de creencias muy fuertes, de estigmas muy fuertes. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a un caballo? ¿Cómo le voy a hablar a una planta? ¿Cómo le voy a hablar a un pájaro? Es empezar a darnos cuenta que somos naturaleza y esa naturaleza forma parte dentro de nosotros mismos. Ese acompañamiento que el caballo nos lleva o nos da, nos ha permitido esa plática. El caballo médicamente tiene un grado más elevado de temperatura y ese calorcito nos permite bajar barreras. Entonces todo esto es a nivel emocional. Yo lo digo, es una plática de corazón a corazón. Yo debo de reconocer que quien ha impulsado mucho la equinoterapia en Tabasco es la licenciada Elvia León de Priego. Ella siempre preocupada, al igual que ustedes, en curar a más personas, siempre promoviendo, difundiendo estas terapias, y creo que han sido exitosas y pues son de gran importancia. ¿Qué se puede curar con la equinoterapia o a través de la equinoterapia, Tania? Yo creo ¿Es Tania o Tanja? Tania está bien. Tania. ¿Y cómo se dice en holandés? Tania. Es muy parecido. Muy bien. Yo creo que se puede, para mí no es tanto el término curar, aunque obviamente hemos tenido muchos casos de éxito de personas que han mejorado su salud. ¿Y por qué? Porque mucho de lo que padecemos, los malestares o las enfermedades, nosotros pensamos que el 80% o incluso más proviene de procesos emocionales que no hemos podido canalizar. Entonces el cuerpo va guardando y con el tiempo va somatizando en enfermedades o esos diversos malestares que podemos tener. Entonces, al empezar a trabajar nuestras emociones, a poder liberar, como lo decía Ricardo, lo que tenemos almacenado y que pues nos está afectando, pues el cuerpo empieza a liberar y entonces las enfermedades no tienen que estar presentes porque el cuerpo le damos una salida diferente. Yo creo que eso realmente lo que hacemos es un trabajo más emocional que repercuta también en la salud física de los pacientes. Esto es muy importante que se conozca porque muchas personas a través de la equinoterapia han podido curarse y han podido comunicarse sobre todo con los equinos y se han curado. Hay muchas anécdotas que en un momento más nos platicarán de personas que han llegado a estas terapias. Vamos a regresar de la pausa. Usted, si está pensando en curarse o en comunicarse o en sacar algo interno que no lo puede mostrar por alguna cuestión, los caballos le van a sacar lo que usted tiene adentro y le van a curar solamente con la cercanía que tenga con ellos. Con esto seguimos platicando. Platicamos con Tania Netscher y Ricardo Samaniego sobre este tema. Volvemos. Seguimos platicando de la equinoterapia con expertos, Tanja Netscher, Ricardo Samaniego, y platicamos también con la señora Elvia León de Priego. Fuera de, ahorita de al aire decía, es que a veces los caballos lloran. ¿Cómo? ¿Cómo que lloran? Ricardo Samaniego, ¿te puedes comunicar con los caballos? ¿Puede llorar un caballo? ¿Saca tus emociones más ocultas? Cuéntanos. Híjole, sí puede llorar un caballo, claro que llora. Un caballo tiene las mismas emociones que nosotros tenemos. Y ahorita voy a decir algo que va a ocasionar polémica, bastante polémica, que inclusive me van a decir que no sé de caballos, pero bueno, el caballo no tiene sentimientos, ¿sí? Tiene emociones. Entonces, al nosotros estar trabajando este aspecto emocional,
Nosotros aprendimos por instancias culturales, sobre todo los varones, a no llorar. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo, no llore, usted es hombre. Y mi abuelo tal vez le dijo a mi papá lo mismo, es que no llores, tú eres hombre. Y así me inculcaron a no mostrar mis emociones, a ocultar mis sentimientos. El caballo tiene esa particularidad de desnudar nuestra alma. Al trabajar con él, al estar con él, como él es un ser prioritario y que aprende a leer el lenguaje no verbal del depredador, nosotros somos depredadores para él. Entonces él está muy atento a la emoción que yo estoy sintiendo y está muy atento a lo que voy a hacer con esa emoción. Entonces el caballo es un ser muy empático. La diferencia es que él no va a guardar las cosas, él las va a externar para que yo me dé cuenta qué es lo que me está afectando. Entonces el llorar seguramente está reflejando toda la tristeza que traigo contenida dentro y la estoy confundiendo con agresión. Tania Netcher, ¿le ha tocado que de repente llega algún paciente y comienza a llorar o comienza a sentirse mal y a decir cosas y los caballos lo están interpretando, se le acercan? Con una experiencia que ha tenido? Yo creo que en el calabozo, aquí, porque ya tiene 12 años sí. Impulsado doña Elia sí. León de Priego estas terapias. Para mí yo creo que no hay una sesión que no me impresiona por la respuesta que dan los caballos a lo que sienten las personas. Cada sesión es única y irrepetible, y lo maravilloso, lo que nos decía Ricardo, el caballo es prioritario. Entonces puede venir una persona, un ejemplo así un poquito sencillo. Me acuerdo de un señor que llegó con nosotros a una sesión y nos comenta, mi hijo es insoportable, es muy agresivo. ¿Así, tal cual? Así, es agresivo. Es muy agresivo y no sé qué hacer con él. Entonces empezamos a observar los caballos, y cuando el paciente se da cuenta de lo que están haciendo los caballos, empieza a llorar. Se le nota a los pacientes. ¿Qué hacían los caballos? Un caballo empezaba a enojarse con otro, pero el otro quería llamarle la atención. Se ponía adelante y el otro caballo le daba la espalda. Se ponía atrás y el caballo se iba. ¿Era el hijo? Y era el hijo. Entonces se dio cuenta que la reacción del caballo, que era su hijo, no era porque él estaba mal o agresivo, simplemente lo que él buscaba era tener la atención y la comunicación con su padre, que era el caballo que le daba la espalda. Entonces cuando él se da cuenta de esto, empieza a cambiar la actitud, dice, es que tengo que prestarle más atención. Y ese tipo de sesiones yo creo que son muy sencillas, pero nos pueden echar a perder una comunicación y una relación para toda la vida. Entonces, al observar lo que sentimos o lo que tenemos que ver, pues obviamente es como ver un teatro, lo podemos llamar así, o una imagen muy real y muy tangible de lo que está sucediendo, y eso nos cambia totalmente y nos llega muy profundo. ¿Los caballos están entrenados en el calabozo o no? Qué padre pregunta. No están entrenados. En ningún lugar donde nosotros trabajamos los caballos están entrenados. Es difícil poder entrenar un caballo en este sentido. Trabajamos el espectro emocional. El caballo es emocional. ¿En qué nos estamos apoyando? En la naturaleza per se del caballo. Podemos trabajar con cualquier tipo de caballo. Hablando específicamente del Rancho El Calabozo, donde estamos ya desde hace 12 años, a veces llegan los muchachos y nos dicen, tengo que retirar un caballo porque va a ir a competencia, ¿cuál te traigo? El que tú gustes. No hay entrenamiento hasta el día de hoy, no sé quién pudiera estar entrenando un caballo en este sentido, que yo lo veo muy difícil, porque el caballo, su naturaleza es huir. Ese es su instinto básico, de ahí parte todo, que es aprender el lenguaje no verbal del depredador. Entonces es muy complicado. El caballo se adiestra, se enseña a través de aspectos repetitivos, ¿no? Sobre alguna misma rutina. Pero aquí estamos trabajando con un niño de 8 años o con una persona de 30 años con una visión diferente del mundo.
justamente hacia allá iba, Tania. ¿A partir de qué edad se puede tener este tipo de terapias con los equinos? Hemos visto que a partir de los 8 años de edad es lo mejor, porque si se tiene, son seres de más de 500 kilos, entonces sí tiene que haber cierta capacidad de poder reaccionar en caso de que los caballos se muevan. Hasta creo que más de los 90 años hemos atendido personas que, y me gustaría compartir otra experiencia que tuvimos en el calabozo, de una señora... En el rancho, así se llama. Sí, porque si el calabozo no, van a decir, pues, ¿quiénes son? No, aquí pues con, sí. Con Elvia León, la verdad es que Elvia está haciendo un excelente trabajo de cómo y platica a las personas, porque antes de que entren a la sesión con nosotros, ella los va sensibilizando y explicando un poquito cómo trabajan los caballos en ese tipo de sesiones. Entonces, esta señora llegó con nosotros y los caballos empezaron a hacer ciertos movimientos de mucha tristeza y se acercó un caballo de fuera. Y para esa señora empezó a llorar y dijo, es que, ¿sabes qué, Tania? Yo perdí a un bebé y nunca lo pude externar. Entonces, el caballo que estaba afuera y el caballo que estaba adentro con el cual ella se identificó tenía exactamente el mismo color. Entonces son esas sincronicidades también que a veces suceden, que hacen que las personas pues realmente los regresamos a la herida emocional que necesitan trabajar, sea del presente o sea algo que sucedió en el pasado. ¿Qué diferencia tiene este tipo de terapia con equinos que otro tipo de terapias con psicólogos? Híjole, aquí la principal que yo veo es la oportunidad de estar con un ser diferente a ti. Que no habla, que no va a revelar tus emociones. No porque los psicólogos lo hagan. No, claro, no, estamos hablando es falible el ser humano. Desde la percepción del paciente, sí. ¿No? Quizás yo no voy con un psicólogo porque siento que me va a juzgar, siento que me va a dar pena, sí. O si soy más pequeño, igual siento que me va a regañar, a lo mejor me voy a poner en evidencia. Son todas esas barreras que puedo ponerme para ir con una persona profesional de la salud, un psicólogo. Con un caballo el shock es más fuerte, porque de entrada pienso que voy a estar con un animalito que no hace nada o que hace mucho. Desde ahí ya estoy cambiando la visión de lo que voy a enfrentar. Segundo, entro con el caballo y el caballo me apapacha, o puedo estar viendo que están haciendo muchos desórdenes. Entonces me está cambiando, cada momento me está cambiando una visión, cada momento me está dando una experiencia diferente de lo que yo estoy viviendo, y claro que hay una resonancia vibracional de ese lenguaje, como les decía, de corazón a corazón. Esa resonancia me va a estar proyectando un espectro muy diferente de lo que yo estoy haciendo. Creo que esas son las principales diferencias. Esto se vuelve experiencial, vivencial, donde yo puedo tocar, donde yo puedo sentir, y todo eso es lenguaje, todo eso es empezar a hablar desde una memoria corporal también. Y finalmente, pues te curas de tus emociones porque te curas. Terminamos de platicar con Tanja Decher y Ricardo Samaniego. Brevemente, a regresar de la pausa. 8 de la mañana con 2 minutos, seguimos platicando con expertos en el tema de la equinoterapia. Desde hace 12 años el Rancho El Calabozo se ha destacado por difundir, promover estas terapias de equinoterapia. Y hay gente que no le gusta mostrar sus emociones. Hay gente que todo lo hace en silencio, en secreto, privado, y no les gusta expresarse. ¿Por qué? Pues es su forma de ser. Claro. Pero los caballos lo identifican, Tania. ¿Y cómo curar las emociones? ¿Cómo jugar con las emociones? ¿Cómo curarse como los caballos? ¿Cómo se comunica uno cuál es el lenguaje? El caballo tiene la capacidad de poder leer el lenguaje emocional de las personas. Entonces, ¿pero cómo? Si no están entrenados. No están entrenados, porque voy a ser un poquito técnica en ese sentido. Ricardo ya nos platicó que el caballo es un ser de
presa que huye ante los depredadores. Ujú. Nosotros somos depredadores para los caballos. Entonces lo que va a hacer el caballo es escanearnos para ver si hay un riesgo para él, como depredadores que somos. Y el caballo siempre es coherente. Entonces, si me lee a mí y yo sonrío, pero por dentro tengo una tristeza muy grande, lo que va a hacer el caballo en la naturaleza es huir para poner distancia. O sea, ¿se aleja? Se aleja, porque siente una incongruencia. Esa señora se ríe, es depredador, se ríe, pero por dentro siento que hay un miedo o una tristeza que no quiere mostrar. Eso es lo real. Eso es lo real. Sí, entonces en la naturaleza el caballo pondría distancia, pero como estamos trabajando en un entorno cerrado, que es un ruedo o una pista, el caballo no puede poner distancia, no puede huir. Entonces, como no quiere cargar una emoción mía de tristeza, él tiene que encontrar una forma diferente de sacar ese estímulo de la tristeza, y entonces lo puede hacer a través de muchas maneras. Empieza a llorar. Si es una depresión, ¿Cómo llora un caballo? llora porque siente un estímulo muy fuerte de tristeza y no la quiere él guardar, porque el caballo es un ser del aquí y del ahora, del presente. ¿Cómo darse cuenta que un caballo está llorando? Le salen las lágrimas como a nosotros. De verdad. De verdad, hemos visto caballos que les caen las gotas al piso, que está realmente llorando, y no es coincidencia. ¿Hacen Es algún que ruido o realmente solamente...? no, simplemente deja caer las lágrimas, pero se le ve en el rostro. Muchas personas no se dan cuenta que las emociones del caballo también se reflejan en su rostro. Entonces hay tensiones, por ejemplo, el enojo. Muchas veces los caballos empiezan a rechinar los dientes. Entonces, para nosotros es como conocer el lenguaje no verbal del caballo para ayudar a la persona que está trabajando a identificar qué es lo que siente. Ricardo Samaniego, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que han vivido como equipo en estos 12 años en el Rancho El Calabozo de algún paciente? Porque seguramente ha llegado personas o mujeres o que las han, perdón, así lo digo vulgarmente, pero que las han madreado, que las han ofendido, las han afectado psicológicamente, o señores que han golpeado a sus hijos, a sus sobrinos, a gente alrededor, y que son muy agresivos. ¿Cuál es la experiencia que han dicho ustedes? ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Qué reacción de los caballos? Es muy difícil poder enumerar algunas, pero en lo personal hay dos, no tanto por la reacción del caballo, sino por la reacción de la persona ante lo que vivió en la sesión. Una es una niña que tendría unos 12 años, que cuando sale le preguntamos, ¿cómo te sientes? Ella nada más mueve la cabeza y dice, ¿cómo es posible que tenga que venir a que un animal me diga cómo estoy, que me diga cómo me siento? Entonces, para mí ese es algo muy, muy importante, porque nos habla de cómo ese ser tan pequeño está totalmente desconectado del mismo. En este ejemplo, decía Tania que antes de pasar a la terapia platican con la licenciada Elvia León de Priego, que es licenciada en psicología y seria, profesional. Platica con la niña que la niña tenía problemas de alguna violación, le habían pegado mucho, ¿cómo? Yo creo que en esa situación no estaba la doctora Elvia. Sí. La niña entró, digamos, en crudo a vivir lo que estaba sucediendo. Y claro que los caballos mostraron un espectro tanto de agresión como de ausencia, porque los caballos se iban a esconder, digámosle de esta manera, para ejemplificar algo. Entonces, sí nos habla de la desconexión total de esta niña con todo un entorno. Lo principal es cómo está desconectada de ella misma. ¿Y cómo Tania, cómo conectar estas emociones con los caballos? Otra experiencia que haya tenido con respecto a esto, le ha tocado, por ejemplo, personas que sufren de alcoholismo, que llegan, ¿sí? Sí, personas violadas. También, yo creo que no hay tema que no hemos trabajado, porque podemos trabajar todos los aspectos emocionales de una persona. Y los pacientes
terminan abriéndose con ustedes diciéndole, pues es que reaccionó así porque pues yo tomaba mucho, tengo el alcoholismo encima, no me lo puedo quitar, o tengo una enfermedad? Hay personas que sí se abren y hay personas que entran y desde que entran hasta que salen no cruzan ni una sola palabra con nosotros. Es tan explícito lo que hacen los caballos que hay personas que se dan cuenta luego de una situación y lo único que hacemos es ¿qué quieres hacer para hacer el cambio? Yo creo que una de las lo que hacemos con los caballos para mí es muy fuerte, muy rápido y muy poderoso, porque no nada más vemos, hablamos y escuchamos, pero también hacemos. En el caso del ejemplo del papá que se dio cuenta, ¿qué hizo él? Pues sabes que voy por mi caballo y lo pongo al lado de mi hijo, porque lo que yo quiero es cambiar esa comunicación con él. ¿Se dio cuenta el padre que él le estaba dando la espalda al hijo, que no le daba su tiempo? Porque esto es mucho y se da mucho, claro, esto, que hay padres que es que no tienen nunca tiempo para los hijos y las hijas, jamás, como si no fueran importantes, y lo más valioso para un padre son sus hijos y el tiempo hay que dárselo a ellos. Sí. Yo creo que lo importante es que las personas se dan cuenta y empiezan a concientizar una situación que está sucediendo. Nos lo comentaba la doctora Elvia, con los caballos no hay forma de engañarnos a nosotros mismos. Allá afuera a lo mejor podemos tener muchos pretextos para no hacer las cosas o los cambios, pero cuando lo vemos en los caballos realmente es muy fuerte, porque híjole, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo cambie? ¿Podría ser el caballo el animal que más comunicación tiene con el ser humano? Qué bueno, esta pregunta estaba... Es que hoy amanecí. Me gustaría, estaba esperando que la hiciera, ¿no? Sí. ¿Por qué los caballos? Creo que todos, en esta naturaleza, todos se comunica con nosotros mismos, todo. Lo que nosotros aprendimos a descomunicarnos, a no conectarnos otra vez con la naturaleza. ¿Por qué el caballo? El caballo es el ser que hasta ahorita sigue guardando la estructura social más parecida a nuestra estructura social, que es la familia, y esa es la primera. Esa familia crea una sociedad. El caballo, si yo junto 5 caballos de diferentes lugares, el caballo va a tener minutos para ponerse de acuerdo para crear otra vez una familia, aunque no se conozcan. Va a haber algunos roces, va a haber algunas situaciones, pero al final de cuentas, esos 5 caballos se van a volver una familia, donde hay roles y donde hay jerarquías, no por compadrazgos. Hay jerarquías con base a la capacidad de cada uno de sus miembros, hay roles con base a esa jerarquía. ¿Qué es lo que sucedía en una familia? En una familia había una estructura de roles, ya se ha perdido en los seres humanos, la importancia de la familia, que es la base de todo esto. ¿Por qué el perro no? Porque el perro ya no sabe qué es perro. Pero siempre se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Pues será porque no han tenido un caballo. El perro ya no sabe qué es perro. ¿Por qué? Porque lo meten a dormir a la cama. Si yo trato de sacar a mi perro de la casa, primero me salgo yo. El perro me carga y me echa para afuera. Si yo le abro la puerta a un caballo, lo primero que va a hacer es buscar su libertad. Él siempre va a pelear por su libertad. El ser humano alega que está peleando por su libertad. Cuando la tiene, no sabe para qué la quiere. La base estructural del caballo es muy parecida a nuestra base estructural, que era la familia. Entonces, ya para nosotros la familia ya no es importante. Debe de seguir siendo importante. Pues debería. Es el núcleo principal, y si no tiene uno una buena comunicación familiar, pues no tiene uno buen éxito personal. Lo estamos platicando, nos desconectamos de esa comunicación con la familia. Algo más, qué interesante todo lo que estamos escuchando. Si alguien se quiere inscribir, alguien quiere meterse, ¿en qué redes sociales están? Muy breve. Con la doctora Elvia León. Elvia León, el número telefónico de la doctora Elvia León es la licenciada. ¿Cuál es? 99 31 90 33 84. Ahí con ella se comunican y adelante. Oiga, pues
Muchas gracias. Nosotros estamos en todas las redes, Instagram. ¿En cuáles? Instagram, Face. ¿En cuáles? ¿Cómo los buscan? Revelaciones Equinas. Revelaciones Equinas. Uh-huh. Y ahí tenemos todo el calendario de también las próximas visitas para aquí, para Villahermosa, específicamente en Rancho El Calabozo. También en el mes de septiembre tenemos el segundo Congreso Internacional del Caballo, bien, también encauzado por nosotros. Muy bien, pues muchas gracias por su visita, muy interesante. Tania Mecher, Ricardo Samaniego y la licenciada Elvia León de Priego. Pues gracias a todos ustedes. Muy interesante la equinoterapia, revelar las emociones a través de los caballos. Esta entrevista la puede ver en nuestro canal de YouTube como XCBA Tabasco. Volvemos.